Bienvenidos a clases de Física 1. Ya nos está quedando poquito, estamos en el último mes. Esto se acaba el 27, sábado 27 de noviembre. Así que nos están quedando 1, 2, 3, 4, como 6 clases. Y se acaba. Bien. El día de hoy vamos a empezar con el concepto de torque. La idea es poder hablar de lo que es el torque en equilibrio y lo que es el torque en dinámica. Estamos camino ya a poder hablar de la dinámica rotacional y para ello construimos el concepto de la energía cinética rotacional, que fue la clase anterior, en la cual pudimos darnos cuenta que depende del momento de inercia. Estuvimos hablando que existe energía cinética translacional, energía cinética rotacional. Bien, hoy día vamos a desarrollar lo que corresponde al torque, vamos a hablar de torque en equilibrio y luego de eso, la próxima clase de esta semana, vamos a hablar de dinámica ahora rotacional. Vamos a mezclar el concepto de torque con lo que es un movimiento con aceleración angular constante. ¿Ya? Bien, dicho eso, ¿alguna consulta antes de comenzar? Le damos entonces. Los contenidos son torque y equilibrio rotacional. La pregunta que enfoca lo que pretendo que aprendan hoy tiene que ver con torque estático. Una esfera uniforme de masa m y radio r permanece en reposo sobre un plano inclinado rugoso por estar atada a una cuerda ideal y horizontal, tal como se muestra en la figura. Si T es la tensión que ejerce la cuerda, F la fuerza de roce sobre la esfera y N es la fuerza normal sobre la esfera, es posible afirmar que la tensión tiene el mismo tamaño que la fuerza de roce. La fuerza de roce apunta hacia la superficie del plano inclinado. Respecto al centro de masa de la esfera, la fuerza normal ejerce mayor torque que la fuerza peso. Veamos cuáles son sus opciones. Vamos a liberar por un minuto nuestra votación. Se lanza. Bien, entonces, la idea es que se enfoquen. La primera, la fuerza de tensión tiene el mismo tamaño que la fuerza de roce. Está hablando del contexto ya de entender torque. La segunda es la fuerza de roce apunta hacia la superficie del plano inclinado. Si ustedes ocupan solamente el concepto de lo que es el diagrama de cuerpo libre antiguo, no van a tener tanta claridad. Si mezclan el diagrama de cuerpo libre antiguo con lo que corresponde al torque, van a tener ya noción de cómo estaría pasando. Y por último, respecto al centro de masa de la fuerza de la esfera, la fuerza normal ejerce mayor torque que la fuerza peso. Ambas dos cumplen algo importante dentro de lo que es el torque y debieran ustedes tener claridad respecto a esa última aseveración también en el transcurso de esta clase. Torque. Aquí estamos presentando un objeto. Hay un punto O sobre el cual se están ejerciendo, se tiene de origen. El punto O es el origen que se está eligiendo y tenemos una estructura. Fíjense que hay 3 hilos por los cuales se está tirando esta estructura. Estos hilos están transmitiendo una fuerza y cada una de las fuerzas han sido proyectadas al interior del objeto. Si se dan cuenta, en el objeto 3, que es justo el que está en el centro, colinda con el origen directamente.
tiene brazo cero porque se aplica directamente en el origen. Mientras que las otras dos fuerzas se han dibujado de color fucsia en lo que son los brazos. Y los brazos cumplen algo importante. Son perpendiculares a la línea de la fuerza. El torque ocupa un producto cruz porque se vale de las interacciones perpendiculares entre dos vectores, en este caso, posición de aplicación de la fuerza y la fuerza en cuestión. Se define como R cruz F. El orden importa porque el torque, el producto cruz no conmuta. Primero va la posición y después va la fuerza. Y en tamaño sabemos que vendría siendo simplemente el tamaño de la posición, el tamaño de la fuerza por el seno del ángulo menor entre ellos. El torque es un momento... ¿Sí? ¿Perdón? R es la posición de aplicación de la fuerza. Y ahí lo vamos a buscar. El torque o momento de torsión es un vector asociado al producto cruz entre la posición de aplicación y la fuerza aplicada en dicha posición. En el sistema internacional su magnitud se mide en newton por metro y depende de las proyecciones perpendiculares entre la posición y la fuerza. Este representa la posibilidad que tiene una fuerza de ejercer una torsión. Acá está aplicado. Entonces, uno de los ejemplos que más tenemos a mano es el de una puerta. Si se dan cuenta, la efectividad de una fuerza para causar rotación se mide por su torque, factores que afectan la tendencia a girar de la puerta. La primera fila habla del punto de aplicación respecto a lo que vendría a ser la bisagra, respecto al punto donde uno puede torcer la puerta. La segunda fila habla de la dirección en la que se aplica la fuerza. Notamos que mientras más cerca estamos del origen de giro, ¿ya no notamos eso? Un momento. Notamos que mientras más cerca estamos del origen del giro, de la bisagra, más difícil es poder realmente mover esta puerta. Mientras más nos alejamos, más simple. Es por eso que los pomos suelen colocarse en el borde alejado de la bisagra. Bien, así que el punto de mayor eficacia de la fuerza es en la última columna, donde está más alejado de la bisagra. Pero no solo importa dónde se aplica la fuerza, sino que también importa de la dirección de la fuerza. Por ejemplo, en la segunda fila, en el primer ejemplo, están jalando del pomo. Ahí lo que van a hacer, si aplican mucha fuerza, es sacar la puerta del lugar, pero no la van a rotar. ¿Cuándo la van a rotar? Cuando empiezan a ver algún tipo de componente de fuerza en la dirección de la rotación. En particular, es máximo cuando la fuerza es perpendicular a la puerta. ¿Ya? Es por eso que tenemos acá una interacción de vectores en sus componentes perpendiculares y es donde actúa el producto de cruz de vectores que entrega otro vector como resultado. Bien. Ok, entonces producto cruz. Solo a modo de recordar, el producto cruz es una multiplicación entre los vectores cuyo resultado es un vector perpendicular a ambos. Para vectores descritos en coordenadas cartesianas tenemos la siguiente definición. Ahí está el torque, R cruz F, ahí vamos a hacer un producto cruz entre una posición y una fuerza. Y para poder usarlo me imagino que conocen la estrategia del determinante, ¿cierto? Les voy a mostrar otra estrategia para poder resolver lo que corresponde al producto cruz pronto. Luego de ello, una de las otras cosas que hay que tener claro del producto cruz es que no es conmutativo. Si yo invierto la posición de los vectores, aparece un signo negativo. Y por otra parte, cuando uno hace el producto cruz entre dos vectores, lo que obtiene como resultado es el área del paralelogramo que están circundando, ¿cierto? Ese sería el resultado en cuanto al tamaño de ese vector. Además de eso, vamos a estar trabajando con los vectores unitarios IJK o X, Y, Z, todos tongos, y sabemos que vamos a tener un orden. Y este orden ya deja fijo lo que corresponde a la triada de vectores de 3 dimensiones. Ya no da lo mismo quién es X, quién es Y y quién es Z. Cuando uno empieza a trabajar con el producto cruz, ya define lo que corresponde al X y al Y y al Z. Si ustedes colocan a un eje X y libremente colocan un eje Y, el eje Z ya está definido. ¿Por qué? Porque X cruz Y da Z. Así que ya queda definida la dirección de ese otro vector adicional.
Así que vamos a estar representando lo que corresponde a un orden alfabético en el producto cruz. Bien, dicho esto, ahora viene esta parte del torque. Quiero hablar del producto cruz, la regla de la mano derecha, que es parte de lo que viene para poder entender. Voy a venir aquí a la pizarra. Regla alfabética primero. Alfabética. Esta es una manera más rápida de poder trabajar con productos cruces. Recuerden que vamos a tener una prueba presencial que dura 1 hora y media aproximadamente y necesitamos tener estrategias para poder hacer las cosas más rápido. Así que les comento lo siguiente, voy a colocar esto en un orden alfabético, X, Y y Z. Cuando nosotros hacemos el producto cruz entre X e Y, aparece el valor de Z positivo. Cuando hacemos el producto cruz entre Y y Z, aparece el valor de X positivo. Aquí está. Y si ahora sigo en el orden alfabético de manera periódica y hago ZX, aparece el Y positivo. Si yo me devuelvo y hago ahora del Z al Y, va a aparecer el X, pero negativo. Si yo hago del Y al X, va a aparecer el Z, pero negativo. Y así sucesivamente, si hago X con el Z, va a aparecer el Y negativo. Entonces, cuando voy a favor del alfabeto, aparece un signo positivo. Cuando voy en contra del alfabeto, aparece un signo negativo. Esta es la manera más rápida de hablar de un producto cruz, ¿ya? Por ejemplo, para que tengan claridad de la velocidad que podemos ir entendiendo esto, más nuestro vector BI en I, más nuestro vector, no, esto es A, perdón. Estaba pensando en el siguiente vector. AI en I, A en Z, Z. Ahí está. Y vamos a proponer nuestro otro vector que es B. Sería BX en X más BI en Y más BZ en Z. Y hacemos nuestro producto cruz entre ambos. Queremos el producto cruz entre A y B. Nos preguntamos de inmediato por la... ¿Quién entrega la componente X? Bueno, yo sé que cruz Z entrega X positivo. Así que voy a decir A I BZ entrega el X positivo. Y si lo hago al revés, sale negativo. Así que digo A Z BI y sale negativo. Ahí está. Vamos por la otra componente, la componente Y. La componente Y se obtiene por ZX. Eso sale positivo. Así que hago el AZ y el BX. Pero si lo doy al revés, AX, BZ sale negativo. Última, la componente X. Perdón, Z. La componente Z. Sumamos la última componente. Z sale de X cruz Y. Así que yo ocupo AX, BI. Y va a salir negativo cuando ocupe AI, BX. Ya. Esa es la manera de un producto cruz con todas sus componentes en 3 dimensiones y uno puede ocupar la regla alfabética para poder aumentar la velocidad de lo que es el cálculo. Pero hay otra técnica para poder trabajar con los productos cruces que nos va a servir muchísimo, que se conoce como la regla de la mano derecha. Hay varias versiones de la regla de la mano derecha. Yo les voy a explicar una de ellas, que es la que uso. La regla de la mano derecha, vamos a colocar a nuestro vector A. Estoy pensando más adelante. Vector A, que va en algún eje, y voy a dibujar hacia atrás a nuestro vector B. ¿Cómo lo hago para que esto se note así? Está bien, está bien. Vamos a dejarlo atrás. Vamos a dejar acá a nuestro vector B. Entonces la regla de la mano derecha habla de los... A ver, quiero ver si puedo... Voy a explicarlo de otra forma, para que el dibujo se vea mejor. Voy a hacer a mi eje X y mi eje Y. Sí, eso voy a hacer. Hagamos al eje X para que veamos de inmediato también lo que tiene que ver con
que queda fijo al eje Z, y aquí he colocado mi eje Y. Voy a hacer el producto cruz con la regla de la mano derecha de X cruz Y. Vamos a dibujar nuestra mano, la mano derecha. Acá estaría nuestra mano derecha. Estoy colocando mi vector X en la palma de mi mano. Eso quiere decir que por acá está la palma de mi mano. Y vamos a torcer nuestros dedos hacia el sector de el término en cuestión. En este caso sería eso. Tuerzo mis dedos y estoy representando en este caso al X cruz el Y. Con los dedos voy hacia el Y, hacia el otro vector que estoy realizando, y aparece mi resultado. El resultado va en la dirección de mi pulgar. Aquí iría mi eje Z. Esa es la regla de la mano derecha. Y ustedes lo pueden usar con cualquier tipo de vector. Se colocan al vector inicial en la palma, con los dedos van hacia el segundo vector y el pulgar indica la dirección del vector. Esto es muy útil porque como manejamos lo que corresponde la magnitud del producto cruz, vamos a saber rápidamente cuál es la magnitud y podemos saber de inmediato la dirección, sin tener que usar el determinante, sin tener que usar la regla del alfabeto, sino que solamente con la regla de la mano derecha, y eso es aún más rápido. Entonces, aquí les presento dos técnicas de velocidad. La regla alfabética es más rápida que la del determinante y la regla de la mano derecha es aún más rápida que la regla alfabética, ¿ya? Para hacer productos cruces. Continuamos con nuestro PPT. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hablando de torque, el torque tiene que ver con una situación circular. Fíjense que en esta tenemos una superficie una fuerza aplicada. Esa fuerza aplicada está en algún punto de este disco. En este punto de este disco hay un vector R que va desde el origen hasta el punto de aplicación de la fuerza, F. Y entre ambas fuerzas hay un vector, un ángulo, phi, le llaman acá. El producto cruz tiene que ver con el tamaño de la fuerza F, el tamaño de la posición en que se aplica la fuerza F y el seno de ese ángulo phi que destacan ahí. Y apunta perpendicular a ambos vectores, perpendicular a la posición y perpendicular a la fuerza. En este caso se está mostrando con claridad que el torque apunta perpendicular a la superficie en la que ocurre la interacción. Hay una superficie donde está la posición y la fuerza, y perpendicular a ello es que apunta el torque. Bien, entonces se define como R cruz F y la dirección está dada por la regla de la mano derecha que acabo de contarles, y el módulo del torque está dado por el torque igual al tamaño de la posición de F por el seno de phi. Vamos a más, aquí tengo una llave inglesa con la cual se está mostrando el tipo de torque y voy a mostrarles de qué se trata esto. Así que vuelvo aquí a la pizarra, vamos a colocar nuestra llave para que se entienda qué está pasando. No me va a quedar tan bien el dibujo, pero se va a entender. Bien, hacemos esto acá. Queremos girar nuestra llave y la fuerza que se propone que estamos ejerciendo va en esta dirección. En esa dirección va la fuerza. Entonces, es verdad que lo que queremos es encontrar las proyecciones perpendiculares. Vamos a poner aquí la dirección, aquí está el ángulo phi que me propone el sistema y vamos a entender el torque que está ejerciéndose. Voy a ir desde el origen, que lo voy a colocar donde está la llave, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Acá estaría mi vector posición. Ese sería mi R vector. Bueno, ahí me va a molestar, así que lo voy a colocar acá. R vector. Y ahí ya tengo la fuerza F. ¿Cómo es que uno interactúa? La primera es formal. La primera opción es tomar los vectores y hacer de manera formal el producto cruz. Sería, tomo a mi fuerza F, tomo a mi vector R, hago coincidir los orígenes. Ese es R, este es F, este es el ángulo phi, así que el A, el tamaño de R, el tamaño de F por el seno de phi. Esa es una de las opciones. Pero tenemos más opciones para poder realmente realizar este ejercicio. Voy a bajar esta opción al último lugar, voy a repetirlo, la verdad es que me va a molestar ahí para poder hacer el análisis con el dibujo que hice. Acá está mi R, acá está mi F,
y acá está el phi, y ya sabemos que el tamaño del torque es igual al tamaño de R, al tamaño de F por el seno de phi. Borro acá. Vamos a ocupar otra técnica. Estamos hablando de interacciones perpendiculares. Así que la primera técnica que voy a usar es tomar la componente perpendicular de la fuerza. Esa componente que acabo de rayar aquí va a ser igual a la hipotenusa, como es el cateto opuesto, por el seno de phi. Así que yo puedo pensar al torque, al tamaño de mi torque, como esta otra opción. Como que fuera la componente perpendicular de la fuerza por la aplicación del brazo, que es R. Y ambos dos resultados son lo mismo. Pienso aquí como la componente perpendicular de la fuerza. Perpendicular de la fuerza. Pero tengo una opción más que tiene que ver con la proyección de la fuerza. Hagamos una proyección de la fuerza en el eje en que va la fuerza. Aquí está. Esa sería la proyección del eje de la fuerza. Y vamos a buscar ahora un brazo perpendicular a la fuerza. Ahí está. Este brazo es perpendicular a la fuerza. Entonces, si no nos gusta pensar en una componente perpendicular de la fuerza, podemos pensar en una componente perpendicular del brazo. Algo importante es que si ese ángulo es phi, este ángulo también es phi. Así que el brazo que tenemos acá va a ser igual a la hipotenusa, al R, por el cateto opuesto, seno de phi. Así que nuestro torque también puede interpretarse como el tamaño de la fuerza F, pero por la componente perpendicular del brazo, R por el seno de phi. Y aquí está, componente perpendicular del brazo. Ahí está. Son tres formas. Pueden optar por la formal, que fue la que escribí abajo, hacer coincidir los vectores y simplemente buscarlo. Pero las otras dos formas nos van a ayudar mucho porque lo único que necesitamos es encontrar o una proyección perpendicular de la fuerza o una proyección perpendicular del brazo respecto a la fuerza o al brazo, dependiendo de cómo estemos observando nuestro ejercicio. Bien. Vuelvo a nuestro PPT. Componente perpendicular del brazo, componente perpendicular de la fuerza. Perfecto. Bien, continuamos. Vuelvo al PPT. Otra forma de hablar de la regla de la mano derecha es simplemente pensar en la dirección en que se está torciendo el sistema. La mano con los dedos acompañan el giro que se estaría logrando con la fuerza que se está aplicando y la dirección del pulgar nos estaría indicando la dirección del torque. Así que generalmente lo que vamos a hacer es exactamente eso. Va a haber una polea de por medio, nosotros con la mano vamos a acompañar el giro de la polea y vamos a saber hacia dónde apunta el torque de la fuerza que genera ese giro. Es mucho más rápido que hacer el determinante o hacer lo que es la situación alfabética. La regla de la mano derecha nos va a facilitar para hacer rápidamente estos cálculos y no darnos vueltas en cosas que son realmente, que no es lo relevante. Bien, entonces aquí aparece radio del eje, el torque igual a RF seno de teta. Si se curvan los dedos de la mano derecha desde la dirección R hacia la dirección de F, entonces el pulgar apuntará en la dirección del par. El par está en la dirección a lo largo del eje de la velocidad angular de giro que se produciría por esta. ¿Ya? Lo que más me importa de esta imagen, yo no hice ese párrafo, copié la imagen. Me interesa que entiendan que los dedos acompañan al giro y que el pulgar acompaña a la dirección del torque que está haciendo esa fuerza. Y vamos a pasar al concepto. Nosotros venimos de la física puntual, en la que hacíamos diagramas de cuerpos libres de un punto. Ese punto ya entendimos que era parte del centro de masa. Y
todo lo que aprendimos respecto a la física puntual y hacer la sumatoria de fuerza en un punto sigue siendo válido. No es que ahora lo desecho a la basura, no, es algo adicional. Nos va a ayudar a poder resolver inclusive ejercicios. Pero vamos a agregar algo más, que lo denomino como diagrama cuerpo libre extendido. Pueden llamarlo DCL también. Simplemente en este nuevo diagrama de cuerpo libre, que es diferente al anterior, por eso le doy un nombre distinto, las fuerzas se colocan en los puntos de aplicación. Ya no es un punto, es una estructura, y en la estructura vamos a colocar las fuerzas donde corresponda. Aquí hay ejemplos nada más para que se entienda la diferencia entre lo que era el DCL y lo que vendría siendo el diagrama de cuerpo libre extendido. Vamos entonces a hacer nuestro primer cálculo de torque, placa metálica. Entonces, aquí dice una placa metálica cuadrada de lado 0,16 metros, pivoteada alrededor de un eje que pasa por el punto cero que está en el centro, en su centro, y que es perpendicular al plano de la placa. Hay el torque neto, magnitud y dirección alrededor del eje de rotación. Debido a las tres fuerzas, considere que el ángulo θ es de 45 grados, que el tamaño de las fuerzas son 10 newton y que la fuerza 3 es de 20 newton. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer análisis de torque. Borro acá y vamos. Placa metálica, así le puse. Tenemos nuestra placa, que es cuadrada. Vamos a proponer que es cuadrada del lado A, ¿ya? El tamaño que tiene, y hay tres fuerzas de aplicación. La primera, voy a destacarlas en azul para que haya una diferencia. Acá se aplica en la misma dirección del borde que está en ese punto, y se llama, ese es F2. Tengo otra que va por acá arriba, que vendría siendo F1. Y por último, tengo una que va por abajo con un ángulo de 45 grados, que sería F3. Zeta. Ok, esas cantidades, y nos piden resolverlo con respecto a este origen, el origen relevante. Va a cambiar el torque dependiendo del origen que nosotros escojamos. Ya vamos a hablar de eso, pero por ahora vamos a calcular nuestro torque respecto a este origen que es en el centro. El torque va a ser igual a el torque 1 más el torque 2 más el torque 3. Tenemos tres fuerzas que hacen tres torques. Ese es el torque total. Veamos qué es el torque 1. El torque 1, para encontrar el torque 1 tenemos que buscar la posición 1, producto cruz con la fuerza 1. La posición 1, vamos desde el origen a la posición 1. Ese sería el torque 1, esa sería la posición 1. Destacamos entonces, tenemos nuestra fuerza 1 en esta dirección, nuestra posición 1 en esta otra dirección, y necesitamos encontrar el torque al respecto. ¿Cuánto es el ángulo que hay entre medio de ellas? Este es 90, ¿cierto? Y este es 45, ¿no? Sí. Esa sería la dirección. Y fíjense que podemos hacerlo con todo eso, pero podemos usar también lo que nos dicen IJK. Lo que les quiero mostrar es la velocidad con la que uno puede ocupar la regla de la mano derecha. Acá está el I, aquí está el Z, el K, y aquí está el J. Esos son los IJK que podemos ocupar. Esta fuerza, ¿hacia dónde está haciendo torque? La pregunta específica, ¿apunta hacia el K positivo que sale de la pantalla o apunta hacia el K negativo que entra en la pantalla? ¿Hacia dónde apunta ese torque? La fuerza, claro, como muestra ahí, exactamente, estaría ejerciendo un torque en esta dirección, que era hacer rotar en esta dirección a mi objeto. Mi pulgar apunta hacia el interior de la pantalla, así que yo sé que va en la dirección menos K. De inmediato, yo puedo decir por regla de la mano derecha que esto
Y ahora, lo que me tengo que preocupar es de elegir o una componente perpendicular de la fuerza o una componente perpendicular del brazo. Y se resuelve rápidamente. La componente perpendicular del brazo, ¿cuánto es? Esta que estaría aquí. ¿Qué tamaño tiene esa componente perpendicular? A medios. A medios. Así que yo puedo colocar de inmediato la componente perpendicular del brazo, que es A medios por la fuerza 1 completa. ¿Se acabó? Busqué el torque de una manera simple. Esas dos cosas son perpendiculares. La componente que va en este sentido es perpendicular a la fuerza, tiene tamaño medio y lo multiplico por F1 y se acabó el problema. O podemos ocupar la situación formal. Voy a buscar el torque 2. Nuestro torque 2 es igual a la posición 2, producto cruz con la fuerza 2. Ok, encontremos el vector 2. Aquí está nuestro vector 2. Ese de aquí es R2. Ok, vamos a hacer coincidir los orígenes. Tengo mi fuerza 2 en esta dirección y tengo mi vector 2 en esta otra dirección. Hacia allá va R2. Nuevamente notamos que aquí tengo los 90 grados y aquí tengo los 45 grados. Podemos ocupar formalmente, conocemos el ángulo que está entre ellos dos, pero también conocemos lo que corresponde a la componente perpendicular de la proyección del brazo. La componente perpendicular del brazo sería justamente esta, que vuelve a ser a medios, otra vez. O sea, esta distancia que está aquí es, hasta aquí, a medios. Así que yo ya puedo escribir el tamaño de mi brazo. El brazo perpendicular es a medios. El tamaño de mi fuerza es F2. Y ahora me falta decidir hacia dónde apunta. Regla de la mano derecha. Entonces, ¿hacia dónde quiere hacer girar? Ah, hacia el mismo. También apunta hacia adentro. O sea, K. Ya tengo mi torque 2. Vamos por el torque 3. Voy a eliminar acá y voy a poner el torque 3 acá. Por la regla de la mano derecha, tú te ubicas con mi pulgar, me ubico en el sector del eje de giro y veo hacia dónde quiere hacer girar. ¿Quiere hacer girar hacia allá o quiere hacer girar hacia allá? Hacia allá, apunta hacia adentro. O sea, apunta en la dirección contraria acá. Perfecto. Vamos por el torque 3. Torque 3. Posición 3. Producto cruz con fuerza 3. Vamos a buscar nuestra posición 3. Va en esta dirección. Esto que está aquí es el R3. Bien. Si nosotros hacemos coincidir ahora los orígenes de estos vectores, tenemos la fuerza 3 hacia allá. Tenemos al vector 3 de la posición hacia acá. Esa sería la posición 3. Algo importante que nos damos cuenta de inmediato es que, ¿cuál es el ángulo entre ellos? Nos dicen que θ es 45 grados, y yo sé que aquí hay otro 45 grados, aquí hay 90 grados. Así que aquí hay 90 grados. Son perpendiculares. Así que voy a tener que de inmediato simplemente es el tamaño de ambos. ¿Cuál es el tamaño de R3? La mitad de la diagonal de un cuadrado. La mitad de la diagonal del cuadrado, ¿cuánto es? Va a ser igual a la mitad de la diagonal del cuadrado, que es la arista raíz de 2. Eso es todo. Listo. Así que ahora voy a reemplazar eso. El tamaño de mi brazo, que es perpendicular, es a raíz de 2 medios. El tamaño de mi fuerza es F3. Y ahora tengo que elegir la dirección. ¿Hacia dónde apunta esto? Ahora me ubico aquí. ¿Gira así? No. Me ubico así. Gira así. Bien, esa es la dirección. Hacia afuera. Este apunta en Z.
Y esa es la manera más rápida de resolver los torques. Entender proyecciones perpendiculares y la dirección decidirlo con la regla de la mano derecha. Listo. Estaríamos listos. Con todo lo que acabamos de hacer, encontramos que nuestro torque total, tal cual como lo definimos, es el torque 1 más el torque 2 más el torque 3 y se ocupa la letra griega tau. ¿Ya? Lo que estaba escribiendo todo el rato es la letra griega que se llama tau. Y sumamos. Obtenemos de la primera que es a medios, fuerza 1, dirección menos K. De la segunda obtenemos que es a medios, fuerza 2, dirección menos K. De la tercera encontramos que es más a medios raíz de 2 por F3, dirección K. Todo va en Z, así que ya tenemos listo nuestro valor. Nos queda el A, factor de todo esto, en la dirección K de menos F1 medios menos F2 medios más F3 raíz de 2 medios. Listo. Y ese resultado lo tengo calculado por aquí. Déjenme revisarlo un momento. Da 0,66 newton metros. Y lo vamos a colocar. ¿Me ayuda ahí? Ok, voy a cambiarlo y entonces obtenemos que esto nos da igual a 0,66 newton metros en la dirección de K. Dice acá. Ese es nuestro resultado. O sea que finalmente, ¿cuál era el torque más importante? El de la fuerza 3, porque todo esto quedó finalmente positivo. Ese fue el torque mayor. Listo. Primer ejercicio aplicando simplemente definición de torque. Ahora quiero pasar de nuevo al PPT y avanzar en lo que corresponde al equilibrio. Entonces, perdón, tengo primero dos preguntas de análisis importantes. En el PPT, vamos a hablar acá, dice aquí, al apretar los pernos de la cabeza de dos cilindros de un motor automotriz, la cantidad crítica es el torque aplicado a los pernos. Porque el torque es más importante. ¿Por qué el torque es más importante que la fuerza real aplicada al manto de la llave? Sí, es cierto. Cuando uno trabaja en lo que es apriete de precisión, uno está buscando el torque que hay que aplicarle al perno. Y uno iguala los torques de los pernos. ¿Por qué uno habla de torque y no habla de fuerza? Primera pregunta, vamos a responderla. La segunda es, ¿una sola fuerza aplicada a un cuerpo puede alterar tanto su movimiento de traslación como su movimiento rotacional? Explique. Sí, son las dos preguntas que tenemos. Una vez para poder cerrar el capítulo del que venimos, de hablando del torque, cuál es la diferencia crucial entre torque y fuerza. Y la segunda pregunta es la que abre a nuestra siguiente área, que es hablar del equilibrio rotacional. ¿Ya? Entonces, voy a borrar acá para poder dar respuesta a las preguntas conceptuales. La primera pregunta conceptual, lo voy a explicar con un dibujo. Ustedes tienen su perno, recién dibujamos acá la llave inglesa. Si ustedes se preocupasen simplemente de la fuerza, podemos aplicar esa fuerza acá, pero la podemos aplicar acá, la podemos aplicar acá. El mismo tamaño de fuerza. ¿Qué pasó? Pon pausa un poco a la grabación, se puede.
Ok. ¿Qué hago? Se cayó el internet. Pero están ahí todavía en Zoom los chicos. Pero no se puede, ¿qué es lo que no se puede? Con el captivo estamos teniendo problemas. O sea que no le puedo poner CarPlay ya a la grabación. Mm. ¿Mm? Eh, sí, o sea, ¿se salvará el captivo y esas cosas? Ya, ok. Respecto a otras cosas de nuestro curso, como han habido
rotacional. En pequeño, lo que aparece ahí son las preguntas. Simplemente les recuerdo que al apretar los pernos de la cabeza de los cilindros de un motor automotriz, la cantidad crítica es el torque aplicado a los pernos. ¿Por qué el torque es más importante que la fuerza real aplicada al manto de la llave? Yo tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de vacío. Una de las cosas que me llamó la atención es que tenían un medidor de torque, tenían unas llaves inglesas con medida de torque. Y medían el torque que estaban haciendo al punto del perno. Y sí, tiene todo el sentido porque ustedes tienen aquí que yo puedo aplicar en la pizarra todas las fuerzas iguales en diferentes puntos. Y mientras más me alejo del centro de giro, más torque aplico. Y puedo incluso romper el hilo del sistema. Entonces, hasta dónde puedo apretar me lo indica realmente el torque que va a soportar ese sistema de rotación. Así que lo que yo necesito es que estas posiciones versus las fuerzas sean equivalentes, o sea, este va a tener que ser bien harto más grande y esta aún mucho más grande, igualando el torque que siente ese perno. Así que sí, lo primero es para ejercer una presión constante. Para eso es importante que el torque sea equivalente. Y la segunda pregunta habla de que un cuerpo, si tenemos un cuerpo en el espacio, ya no es un punto, antiguamente era un punto en el espacio, a ese punto le vamos a dar una forma. Démosle la forma de una barra. Entonces ahora ese punto es el centro de masa. Si yo a ese punto le ejerzo una fuerza en este, entonces va a trasladarse y en otro momento lo voy a encontrar con una velocidad gracias al impulso que le hemos dado. Ahora va con una velocidad viajando en el espacio, en el vacío. Ya, es una opción. Pero ahora, ¿qué pasa? Que si a ese mismo cuerpo le ejerzo la misma fuerza, pero se la ejerzo en un borde, lo que va a pasar es que yo voy a tener que se va a trasladar de nuevo mi cuerpo, pero cuando yo lo evalúe en este espacio va a estar rotado y va a tener dos tipos de movimiento. Va a tener una velocidad en el centro de masa, pero además de eso va a tener una velocidad o una rapidez angular, una velocidad tangente de rotación. Va a estar rotado. Así que una sola fuerza puede dar dos tipos de movimiento, traslación y rotación. Bien, dicho eso, sí. Dicho eso, vuelvo a nuestro PPT. Y en nuestro PPT lo que tenemos es aquí, lo hago clic. Las nociones de equilibrio. Vamos a hablar de equilibrio estático. Noten que tenemos una roca en la cual estamos ejerciendo dos fuerzas que van en la misma dirección en sentidos contrarios y están apretando a la roca. Esas dos fuerzas, como son iguales, no generan ningún tipo de aceleración. La suma de las fuerzas es cero, la roca queda en equilibrio. Ya, eso era hasta el inicio, o sea, todo el inicio de nuestro curso. Ocurre que esta roca tiene una forma y si yo ejerzo las mismas fuerzas en los bordes de la roca, voy a hacerla rotar. Noten que no estoy moviendo el centro de masa. Nuevamente, la aceleración del centro de masa sigue siendo cero, porque la suma de las fuerzas sigue siendo cero. Pero como están en posiciones distintas, hay algo que no es cero y tiene que ver con el torque. La suma de los torques no es cero. Así que, ¿qué falta para establecer una condición de equilibrio estático? Lo que falta aquí es ejercer un equilibrio ya sea traslacional como rotacional, exigir. Un objeto que satisface las dos condiciones de equilibrio se dice que está en equilibrio. El equilibrio traslacional es cuando la sumatoria de las fuerzas es cero, y ese sería nuestro DCL antiguo, el del punto, del centro de masa del sistema. Y después tenemos el equilibrio rotacional, y eso quiere decir que ahora, colocando las fuerzas en los puntos de aplicación, tenemos que asegurarnos que la sumatoria de todas las fuerzas, de todos los torques sea cero, y ahí aseguramos que hay un equilibrio rotacional. Ojo, punto de cuidado, equilibrio en el torque no implica que no rote, implica que la velocidad angular de rotación es constante.
Lo mismo que pasaba con un cuerpo que se mueve a velocidad constante. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, la suma de las fuerzas es cero. Si el cuerpo rota con rapidez angular constante, entonces la suma de los torques es cero. La siguiente clase en que vamos a hablar de dinámica rotacional va a quedar más claro esto de que la suma de los torques realmente implica rapidez angular constante, ¿ya? Cuando eso da cero. Bien, continuamos entonces. Para poner en aplicación estas dos situaciones para poder definir el equilibrio translacional y rotacional, tengo el siguiente ejercicio para el que me quedan 13 minutos pares. En un zoológico, una varilla uniforme de 240 newton y 303 metros de longitud se sostiene en posición horizontal con dos cuerdas en sus extremos. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha forma un ángulo θ con la horizontal. Un mono aullador de 90 newton, o sea, como de 9 kilogramos, cuelga inmóvil a 0,5 metros del extremo derecho de la varilla y nos estudia detenidamente. Calcule el ángulo y las tensiones en las dos cuerdas. Esa es la propuesta. Vamos entonces a colocar todo lo que sabemos para poder resolver este ejercicio. Bien. La propuesta es hacer un diagrama de cuerpo libre extendido y lo único que va a aparecer en el PPT de nuevo es que va a aparecer esa estructura. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre extendido? La aplicación de las fuerzas. Noten que al centro de la barra aparece el peso de la barra, porque el peso lo vamos a colocar en el centro de masa de la barra. La barra es uniforme, así que el peso está en su centro de masa. Y está en el centro de la barra, en su centro geométrico. Por otra parte, colocamos las tensiones en los bordes. Las tensiones tienen cierto ángulo respecto a la barra. Y colocamos la posición del peso del mono aullador. Bien, así que vamos por el mono aullador. Colocamos nuestra barra. Las tensiones, esta es tensión 2. Esta aquí es tensión 1. Perfecto. Sabemos además que aquí está en el centro aplicado el peso del mono, de la barra, mg, y aquí está aplicado el peso del mono, m menor por g. Esas son las condiciones. Y nos están dando una propuesta de lo que serían los ejes. Hacia afuera es K, hacia la derecha es I, y hacia arriba es J. Esa es nuestra propuesta IJK para poder hablar de torque. Y otra cosa importante son los ángulos. A los ángulos acá le llamaré gamma. Ese será mi ángulo. Y al ángulo aquí le llamaré θ. ¿Ya? Tenemos que encontrar θ, que es el que nos propone el ejemplo. Empezamos. Para poder decir esto de buena forma, vamos a colocar el largo de la barra como todo esto. Este es el largo L. Ya a este trozo le voy a llamar D, que es la distancia en la que se encuentra el mono aullador. Son datos que tiene el ejercicio. Y para resolver el ejercicio, cuando aplicamos torque, tenemos que elegir un origen. Elegir el origen es crucial, porque el origen elimina incógnitas. Si yo coloco el origen en uno de los bordes, voy a eliminar una de las tensiones. Si yo coloco el origen en la parte en que estamos más acostumbrados acá, estoy eliminando en mi ecuación de torque todo lo que va a aparecer con respecto a la tensión 1. ¿Por qué? Porque si coloco el origen ahí, no hay ningún brazo que tenga una distancia al origen de la fuerza tensión 1. El brazo es 0, se está aplicando justo en el origen, así que el torque me estaría dando 0. Vamos por la ecuación de torque. Como estamos en una condición de equilibrio, la sumatoria de todos los torques tiene que ser igual a 0. Y lo que tenemos es el torque de la tensión 1 más el torque de la tensión 2 más el torque de la masa de la barra más el torque de la masa del mono. Esos son todos los torques que tenemos en el sistema. El torque de la tensión 1 ya sabemos que es 0 porque el brazo es 0. Así que este va a dar 0.
Vamos a ir torque por torque mejor. El torque 1 es igual a la fuerza 1, la tensión 1, y el brazo, perdón, brazo primero. El brazo es 0, y la tensión es 1, pero como el brazo es 0, esto dio 0. No hay nada más que hacer. Vamos por el torque 2. El torque 2 es la posición de la tensión 2, producto cruz con la tensión 2. Eso es lo que tenemos. Recordemos que así es como lo calculamos. Busquemos cuál es esa posición. Voy del origen y tengo un vector que va hasta la sección. Ese es R2. Ese es mi vector R2. Si yo veo esto de la fórmula, yo sé que tengo que colocar el tamaño de la posición 2. ¿Cuánto es el tamaño de la posición 2? Bueno, el tamaño de la posición 2 es el largo completo de la barra. Es L. ¿Cuál es el tamaño de la tensión? El tamaño de la tensión es T2. Y esto se multiplica por el seno del ángulo entre los dos, teta. Ahí está listo. Nos falta decir en qué dirección apunta. Ah, verdad. Colocamos nuestro pulgar en el origen y nos preguntamos, ¿la tensión 2 hace girar así? No. ¿Hace girar así? Sí. Esa es la única opción que tiene. Así que hace girar en el sentido positivo y esto nos quedaría en la dirección K. Listo. Vamos por el torque de la barra. El torque de la barra, el peso de la barra, algo importante que tenemos es la posición en la que se encuentra la barra, que sería este. Posición M mayúsculo le voy a llamar. Así que nos queda la posición de la barra, del centro de masa de la barra, producto cruz por el peso de la barra. Ahí está. Estas dos fuerzas, estas dos posiciones, perdón, tienen 90 grados entre ellos. Así que es súper simple. Nos queda la posición de la barra está justo en L medios. El peso de la barra es mg. ¿Y en qué dirección quiere hacer girar esto? Hacia el interior de la pantalla. Eso quiere decir menos K. Nos queda el último, que vendría siendo el torque del mono. El torque que hace el mono guiador es igual a... Tenemos que darnos cuenta que nuevamente vamos a tener un vector posición que es de esta forma. Esa sería la posición del mono. Así que la posición del mono, producto cruz con el peso del mono, es el torque que nos está dando. La posición del mono sabemos que es igual a L menos D. Esa es la posición del mono respecto de nuestro origen. El peso del mono es mg. Y el ángulo que hay entre ellos, bueno, son proyecciones perpendiculares. Acá tengo 90 grados. Así que el seno de 90 me va a dar 1. No tengo problema con ello. Pero tengo que ver la dirección. Nuevamente me coloco en el origen y veo que mi pulgar apunta hacia el interior de la pantalla, así que esto va en dirección menos K. Estamos listos. Por lo tanto, la sumatoria de los torques, que es igual a 0, nos dio igual a torque 2. L, tensión 2, por el seno de teta en dirección K. Menos me dio el otro. L medios, mg, también en K, ya coloqué el signo. Menos L menos D, el peso del mono en dirección K. Ahí está nuestro resultado. Bien, tenemos una nueva ecuación. Nos queda que L, voy a despejar, tensión 2 por el seno de teta es igual a G sobre L. Estoy eliminando la parte vectorial, todo está igualado a 0, así que se me va el catongo, ya no lo necesito. Paso de una ecuación vectorial a una escalar. Me queda G sobre L, factor de seno teta. Bien, M medios más L menos D por M minúscula. Y ahí está. Ese es nuestro resultado y esto lo voy a llamar ecuación 1. Vamos ahora por nuestra ecuación número 2. Vamos a buscar el diagrama de cuerpo libre de la barra.
Y esto es relevante. Vamos a convertir a todo nuestro sistema en un solo punto. Y sobre eso colocamos nuestras fuerzas. Noten que tenemos el peso de la barra, mg. Tenemos el peso del mono, mg. Tenemos la tensión 2, que tiene un ángulo θ respecto acá. Y tenemos la tensión 1, que tiene un ángulo gamma respecto acá. Y esto sigue siendo válido. ¿Qué es lo que estamos entendiendo como en el eje X y en el eje Y? Veamos qué pasa en el eje X. En el eje X sabemos que hay equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje X da 0, por lo tanto, ¿qué es lo que obtenemos? Que la tensión 1 por el coseno de gamma tiene que ser igual a la tensión 2 por el coseno de θ. Ahí está. ¿Y qué pasa en nuestro eje Y? Hay equilibrio en el sistema. Sabemos que la sumatoria de las fuerzas hacia todos los ejes es igual a 0. Hay equilibrio. Así que en el eje Y tenemos que la tensión 1 por el seno de gamma más la tensión 2 por el seno de θ es igual a la sumatoria de la masa mayor, la masa menor por G. Estas ecuaciones siguen siendo válidas. Aquí estaría nuestra ecuación 2 y nuestra ecuación 3. Bien. No me queda mucho para poder terminar. Voy a terminar al parecer con unos 4 minutos de retraso. En este caso, como tuve ahí un problema, para poder terminar el ejercicio. Voy a hacer la recopilación de mis ecuaciones para poder tenerlas a mano, porque las vamos a estar usando. La primera es T2 seno θ igual a G sobre L. Esto es M medios más L menos D por la masa del mono. Esa es la primera ecuación. Luego tenemos que T1 por el coseno de gamma es igual a T2 por el coseno de θ. Esta es nuestra ecuación 2. Y por último, que T1 por el seno de gamma más T2 por el seno de θ es igual a la suma de las masas M más M por G. Esas son nuestras 3 ecuaciones y las enumeramos tal cual. 1, 2 y 3. La pregunta es, ¿cómo encontramos el ángulo y las tensiones? Lo primero que voy a hacer es, vamos a colocar T2 por el seno de θ, lo voy a reemplazar aquí en la ecuación 2, o lo reemplazo acá en la ecuación 1, sí, lo voy a reemplazar en la ecuación 3, usando 1 en 3. Usando 1 en 3, nos damos de inmediato cuenta que queda T1 por el seno de gamma, gamma lo conocemos, más T2 por el seno de θ, pero T2 por el seno de θ es G sobre L de M grande dividido por 2 más L menos D por la masa del mono, cerramos acá, y igual a M grande más M por G. Se acabó nuestro ejercicio. La tensión 1 es igual a, pasa para el otro lado simplemente restando, y me queda acá el G sobre L seno de gamma, factor de ML más ML menos M medios. Aquí hay algo que me falta. ¿Qué acompañaba a esto que está acá? El M medios está acompañado por un L, ¿cierto? Por un L, ¿no? Pero esto viene de la ecuación de torque. En la ecuación de torque esto es M medios, sí, tenía que haber un L. Ojo. Ahí recuerden que el torque se define como posición cruz fuerza. ¿Ya? Y simplemente lo que les quiero mostrar es que aquí está la posición del centro de masa de la barra, que está en L medios, por eso está ahí el L medios, y aquí está el G de L, y el L viene de la posición de la tensión, así que ahí había un L.
Ya, corrección acá. Disculpen, estoy un poco apurado. Ahí hay una corrección, ahí va un L. Si no, no tiene que haber un L ahí, y acá tiene que estar el... Pasó restando menos L, nos queda menos LM más DM. Y ahí está nuestro resultado completo. O sea que la tensión 1 nos dio G de L sobre el seno de gamma, de gamma, tensión 1. Se nos va, ¿qué cosa? LML, se nos va con este. Y aquí nos queda un M medios L más MD. Y ahí está la tensión. Ahí lo encontramos. Bien, había un problema de unidad, así que estamos listos. La tensión 1, sí. Acá. Aquí fue, tienes razón, gracias. Listo, ahora sí, y lo único que nos queda para poder terminar nuestro ejercicio es que ya tenemos la tensión 1, con la tensión 1 podemos encontrar de inmediato la tensión 2, la verdad es que estoy demasiado apurado. Para que quede claro nada más cómo lo voy a lograr, acá tengo el seno de teta, por acá tengo el coseno de teta, y aquí tengo el T2, eso voy a hacer. Vamos a dividir al 1 dividido en 2. A 1 por 2, van a darse cuenta que al hacer eso, mi ecuación 1 tiene aquí al T2 seno de teta igual a esto, G sobre L por ML medios más L menos D por la masa del mono, y lo divido en ambos lados por la ecuación 1, que es T2 por el coseno de teta y T1 por el coseno de gamma. No voy a alcanzar a seguir simplificando, pero lo que quiero es que se den cuenta que se me va la tensión 2 y en este lado aparece la tangente de teta en puras cantidades conocidas. Así que se resolvió el ángulo. Y ya teniendo la tangente de teta y la tangente y la tensión 1, simplemente como último paso usamos estos resultados, que sería 1, 2, 3, el 4 y el 5. El 4 y el 5, usando 4 y 5, 4 y 5 en 2, vamos a encontrar que nuestra tensión 2 es igual a la tensión 1 que ya sabemos, por el coseno de gamma que nos da el ejercicio, dividido por nuestro coseno de teta, que ya lo tenemos también. Disculpen, les voy a traer los resultados más desglosados para la siguiente clase, se los puedo subir quizás al mismo información, pero ya estamos listos. Y me he pasado como en 5 minutos. Lo único que quiero, si todavía da el tiempo, es conversar la pregunta detonadora. No la voy a tirar a responder antes que se vayan. La pregunta decía acá que pensáramos sobre la tensión y el roce. La tensión y el roce, se van a dar cuenta que ejercen, y lo conversamos si quieren en la siguiente clase, pero ejercen el mismo torque y están a la misma distancia R del centro de giro. Y tienen que ser en contra. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que ni la normal ni el peso pueden ejercer torque. El peso se ejerce en el centro de masa, así que no tiene torque, y la normal no es perpendicular al radio de giro. Así que la normal no hace torque, el peso no hace torque. La tensión tiene el mismo tamaño que la fuerza de roce, eso es cierto, y la fuerza de roce apunta hacia la superficie del plano. Para que el torque haya equilibrio, tiene que apuntar hacia arriba. Vamos a trabajar el detalle de este ejercicio en la próxima clase. La idea era haber terminado hablando de esto con ustedes, pero me interesaba que entiendan que hay una diferencia importante. Aquí ni la normal ni el peso hace torque. Ya, queridos, disculpen el exceso, que estén bien, cuídense y nos vemos en 2 días. Chao, chao.